Durante esta semana, parlamentarios del Partido Socialista analizaron con la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, la agenda laboral que ingresarán al Congreso en los próximos días. Vamos a hablar precisamente con uno de los diputados que participó de esta reunión, el diputado Daniel Melo. ¿Cómo está, diputado? Gracias por el contacto. Entiendo también que usted estuvo liderando allí este encuentro con los trabajadores. Sí, bueno, como está Gabriela, gracias por la invitación. Y efectivamente, nos reunimos el día lunes de esta semana con David Acuña, presidente de la CUT, y su directiva en la sede de la Central de Trabajadores. Eh, Nos motiva, la verdad, como socialistas, en el contexto de la conmemoración del 1 de mayo, hacer propuestas en materia de una agenda laboral para poder enfrentar las asimetrías o desigualdades que existen entre los empleadores y los trabajadores. ¿Y cómo nivelamos la cancha? El gobierno tiene una agenda pro crecimiento muy fuerte que respaldamos, que apoyamos con muchas ganas, pero además creemos que esto también tiene que ir acompañado de fortalecer el rol del sindicalismo chileno, pero también los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores en nuestro país, y creemos que esta es una buena oportunidad para poder desplegar una agenda robusta en estas materias. Diputado, ¿cómo recibieron los trabajadores esta reunión que ustedes sostuvieron? ¿Cómo lo vieron? ¿En qué postura están ellos a la hora de que ustedes también tuvieron este acercamiento? Mira, la verdad es que existe una muy buena recepción de parte de la CUT. Hay muchas de estas materias que ellos han empujado históricamente, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la negociación ramal y la negociación colectiva, la titularidad sindical, que fue, recordemos, respaldada mayoritariamente en el Congreso Nacional, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. A mí me tocó votar a favor de esta iniciativa, pero la derecha se opuso con todo y, bueno, recurrió al Tribunal Constitucional y se desarmó todo aquello, ¿no es cierto? Entonces, nos interesa poder reponer ese debate en el Parlamento. Eh, por ejemplo, hay materias también muy sentidas respecto a el tema del seguro de cesantía, cómo se mejora aquello. Hoy día, en la actualidad, en la norma existente, los empleadores pueden legalmente descontar el aporte que hacen al seguro de cesantía una vez que despiden a un trabajador, y eso queremos prohibirlo para que no sea, entre comillas, un mero préstamo, ¿no es Ujú. cierto? Sino que una contribución real en este contexto de seguridad social que implica el seguro de cesantía, ¿ya? Entre otras materias. Por lo tanto, vamos a acompañar los esfuerzos que está haciendo la CUT, pero también los socialistas creemos como diputados y diputadas que esta es una agenda central desde el punto de vista de cómo uno va garantizando derechos sociales, pero también avanza en una sociedad que muchas veces se enfrenta con muchas asimetrías desde el punto de vista de la relación, ¿no es cierto?, desigual que hay entre empleadores y trabajadores en Chile. Diputado, precisamente sobre eso le quería preguntar. Hay propuestas que emanan desde el Parlamento, hay propuestas que también que emanan desde el sector de los trabajadores. ¿Se sienten representados finalmente los trabajadores con las propuestas que ustedes les dieron a conocer, con el trabajo legislativo que se hace en el Parlamento? ¿De qué manera quizás buscar aquel equilibrio, ¿no?, entre lo que se persigue conseguir y lo que realmente se puede tramitar mediante una discusión parlamentaria, por ejemplo? Mira, como jefe de bancada socialista, nosotros este año hemos querido imprimirle una gestión desde el punto de vista de la política del Congreso Nacional con mucho diálogo, mucha conversación hacia el mundo social, para poder tener puntos de encuentro. Y tengo la impresión de que esta agenda laboral, sin duda, es un punto de encuentro importante para un sector de la sociedad chilena que es mayoritaria, que son las y los trabajadores en nuestro país. Y por lo tanto, este conjunto de proyectos de ley, que por ejemplo, hay uno bien importante que tiene que ver con el tema de las gratificaciones. O sea, que esto quiere decir en cómo hay más productividad, a las empresas les va bien, pero eso también tiene una redistribución por el aporte que hacen los trabajadores, ¿ya? Buscamos, por lo tanto, leyes que permitan, eh, en el fondo, ir armonizando, buscando un equilibrio entre el mundo del trabajo y el mundo de los empleadores. Entonces, en ese sentido, hay puntos de encuentro, hay conexión, y sin duda, bueno, esperamos desplegar esto en el Congreso también. Hemos conversado también con otros actores, la verdad, porque hay una decisión política nuestra de abrir este espacio a otros gremios, ¿ya?
Por ejemplo, nos vamos a reunir también la próxima semana con la Central Autónoma de Trabajadores, el día lunes. Esta semana, el día de ayer, nos reunimos con la ministra del Trabajo, porque ya eh, informamos al gobierno de cuál es la agenda laboral que tienen los socialistas. Tuvimos una muy buena reunión con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Quiero agradecer también aquello, porque siempre es importante que el gobierno tenga la posibilidad de sentarse a conversar, de escuchar, de intercambiar opiniones y ver de qué manera uno va complementando las agendas tanto del Parlamento como el gobierno y el mundo social. Mm. Diputado Melo, en relación a lo que se viene de ahora en adelante, ¿no? Estamos a puertas de una nueva conmemoración del Día del Trabajo este próximo 1 de mayo. ¿En qué pie están los trabajadores? ¿Salir a la calle, reclamar por sus demandas, dialogar con el Ejecutivo, con el Congreso? ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, previamente hay un proceso de movilizaciones que es conocido por la opinión pública de parte de la CUT y todas sus organizaciones que están allí asociadas, ¿no es cierto? Eh, yo creo que desde el punto de vista de nuestra democracia es importante que los actores sociales se movilicen, manifiesten sus opiniones, siempre en un contexto de paz social, por cierto, de la justa protesta social en el marco de la democracia. ¿Ya? Y esperan y se encuentran en este 1 de mayo, entiendo por lo que conversamos ese día, levantando banderas también que son muy sentidas, como por ejemplo lo que tiene que ver con el cumplimiento que tiene el gobierno de presentar un proyecto de ley de negociación ramal. Ya yo tengo la impresión de que eso es algo muy sentido desde el punto de vista de la negociación que existe allí para poder fortalecer el rol de los sindicatos y el mundo del trabajo. Y en ese sentido, bueno, nosotros al menos como socialistas nuestra agenda también planteaba aquello, por lo tanto hay un punto en común que vamos a respaldar. Y si uno pudiera hacer un emplazamiento al gobierno, en el fondo es a que cumpla con este acuerdo que se da además en el contexto de la dictación de la ley de las 40 horas. ¿Ya? Entonces hay un punto de encuentro allí y yo espero que el gobierno prontamente pueda hacer presentación de este proyecto de ley. ¿Cómo han recibido desde la CUT este proyecto, diputado, considerando también la polémica que se desató en la última semana, ¿no? Con esto de que algunas empresas querían restar jornada laboral diaria, 12 minutos, y así completar la hora semanal para llegar entonces a esta disminución de 1 hora, porque recordemos que de 45 a 40 se rebaja en forma gradual. ¿Cómo la CUT recibió primero la noticia, primero el proyecto y segundo esta interpretación quizás que hubo de la normativa en forma errada? Yo tengo la impresión, pues yo no, porque no puedo ser el traductor de Sí, los claro. planteamientos de la CUT, pero sí tengo la impresión de que los empleadores, los empresarios, deben cumplir la ley. ¿Ya? O sea, tenemos que poner un fin, una muralla a esto de echa la ley, echa la trampa. Entonces, cuando aparecen estas informaciones, noticias de que hay empleadores, ¿no es cierto?, que para dar cumplimiento a la normativa buscan cualquier subterfugio para en la práctica y en los hechos no se cumpla con el fin y el objetivo que perseguía esta ley, que es que las y los trabajadores tengan más tiempo para estar con la familia, para el descanso, ¿ya? Y en definitiva poder hacer también mucho más productiva las jornadas laborales en menos tiempo, la verdad es que es muy complejo. Y por lo tanto nosotros respaldamos también las acciones que ha tomado el gobierno a través de la Dirección del Trabajo. Yo tengo la impresión de que esta es una buena ley que tiene que implementarse. eh, y esperamos que ojalá, bueno, con el correr, porque esta semana ya se comienza a implementar, tengamos, ¿no es cierto?, noticias positivas desde el punto de vista de su implementación. Diputado Melo, le quería preguntar por otra solicitud de la Central Unitaria de Trabajadores que tiene que ver con impulsar y aumentar el salario mínimo. La promesa del gobierno del presidente Boric era llegar a los 500.000 pesos, en eso estamos, pero la CUT quiere llegar a los 630.000 pesos. Las pymes ya dijeron esto es simplemente imposible y la CUT dice que ojalá esta cifra se pudiese alcanzar al final del gobierno del presidente Boric. ¿Cómo ve usted esta solicitud? Mire, lo primero una reflexión. El salario mínimo, el sueldo mínimo implica, como bien se plantea, un mínimo social para poder garantizar eh, una vida más digna y más justa para las y los trabajadores, para las familias chilenas. ¿Ya? Por lo tanto, esto es un debate importante, no es un debate baladí, tiene que ser equilibrado con los temas económicos que tú recién comentabas, ¿ya? Porque, claro, uno puede en el papel decir, mire, yo quiero un sueldo mínimo
de tanto, pero también hay condiciones reales y concretas de la economía, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer propuestas que nos permitan poder tener crecimiento, desarrollo económico y, por otra parte, garantizar también que las familias chilenas cuenten con los recursos, los ingresos mínimos para poder costear el costo de la vida, ¿ya? Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, mire, el gobierno planteó una perspectiva de tener un sueldo mínimo de 500.000 pesos, ¿ya? Y eso se va a poner en la práctica ahora en un par de meses más, ¿ya? Entonces, yo tengo la impresión que respaldando la decisión de la CUT, porque ellos nos explicaron por qué eran 600.000, 630.000 pesos, ¿ya? Primero porque bajo todos los cálculos de la canasta mínima, ¿no es cierto?, de bienes y servicios que se requieren para la vida de una familia, promedio en Chile, se requiere un ingreso de esas características, ¿ya? O sea, ese es el fundamento de ese sentido, nosotros respaldamos aquello, ¿ya? Pero yo tengo la impresión de que el debate hoy día debe estar centrado y nuestro esfuerzo y energía es que se cumpla lo que planteó el gobierno en la ley, que son los 500.000 pesos. Una vez que esto se ponga en la práctica, yo creo que se abre un espacio para poder hacer esa otra conversación, ¿ya? O sea, para hacerlo de manera escalonada. Nosotros no nos cerramos a la posibilidad de hacer esa conversación y acompañar esa demanda, pero creemos que hoy día lo primero es que se cumpla aquello que aprobamos el año pasado, ¿no es cierto? Que es el aumento del sueldo mínimo, eh, que está hoy garantizado por ley, y una vez que esto se cumpla, bueno, hacer la conversación futura respecto a cómo se aumenta esto también progresivamente en el tiempo. ¿Y usted cree que pudiésemos llegar a esa cifra finalmente o cree que ya para este gobierno resulta muy difícil? Yo creo que este es un debate que uno no debiera por qué cerrar. ¿Ya? Tengo la impresión de que, eh, así como las pymes hacen sus planteamientos, los grandes empresarios también, en materia de sus propuestas, yo tengo que el mundo del trabajo hoy, a propósito del 1 de mayo, tiene toda la legitimidad y el derecho a poder hacer sus planteamientos, ¿ya? Eh, Porque te insisto, o sea, todas las consideraciones que hay detrás de un fundamento, no es que estas cifras salgan del aire, ¿no es cierto?, esta idea, sino que hay un elemento fundado para poder garantizar, ¿no es cierto?, eh, eh, poder tener recursos para, a propósito de los temas del costo de la vida, ¿no es cierto?, Ujú. que hay, y todo aquello lo que implica poder, ¿no es cierto?, dar cuenta de esta canasta básica, ¿no es cierto?, de bienes y servicios, etcétera, ¿ya? Entonces, además, mira, yo tengo la impresión de que los países, en la medida de que van incrementando el ingreso mínimo de sus trabajadores, ya consolidan también sistemas de seguridad social, como tiene que ver con el caso de las pensiones, van, ¿no es cierto?, estructurando una red de protección, de apoyo para las familias de menos ingresos y las clases medias importante y significativa. Hay más estabilidad en el país cuando están garantizados determinados derechos y podemos también poder financiarlos, ¿ya? O sea, por eso también es importante el llamado que hacen las pymes, por ejemplo. Quizás el Estado puede concurrir allí con un subsidio, ¿ya? Pero hay que también hacer las diferencias entre las pymes y los grandes empresarios, ¿ya? O sea, quienes efectivamente hacen uso, ¿no es cierto?, de estos subsidios que el Estado ha puesto, ¿ya? En materia de poder garantizar, por ejemplo, mejores ingresos para las mujeres, ¿no es cierto?, que históricamente han siempre ganado menos que los hombres, o en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, si uno mira las estadísticas, lamentablemente, y esto es algo que se repite históricamente, tienen, desde el punto de vista del desempleo, 3 veces más desempleo que eh, la tasa de desempleo promedio que hay en nuestro país, ¿ya? Y que son cuestiones que lamentablemente existen en la realidad y que hay que hacerse cargo. Diputado, le agradecemos enormemente por conversar de estos temas junto a nosotros. Muy cortito, esto, la agenda laboral de la que estamos conversando se traducirá en iniciativas legislativas precisamente que se tramitarán. Sí, tenemos 5 proyectos de ley, Ujú. ¿ya? El primero es una ley de gratificaciones que recién comentábamos, o del 13.º sueldo, si uno puede llamar así, ¿no es cierto? Si uno mira el año, tiene 12 meses, esto sería algo así como un tercer sueldo, un 13 sueldo, ¿no es cierto? Un número 13, ¿ya? Agregado. Después tú tienes, vamos a presentar un proyecto de ley respecto a la negociación colectiva ramal, ¿ya? Un proyecto también de reforma respecto al tema de la titularidad sindical, Ujú. ya que eso es muy importante. Las mejoras al seguro de cesantía, ¿ya? Y a propósito de la nueva ley de delitos económicos,
ahí también falta poder tipificar nuevas prácticas antisindicales asociadas a esos tipos nuevos de empresas y delitos que hay. ¿Ya? Entonces, es una batería de proyectos de 5 mociones parlamentarias que la vamos a ingresar de aquí al 1 de mayo, ¿ya? Con el respaldo de la bancada socialista, y también vamos a hacer la invitación a los parlamentarios de la Comisión de Trabajo de otros sectores del mundo progresista para que puedan acompañarnos en estas demandas sentidas por el mundo del trabajo. Y esperamos también que el gobierno pueda hacerse eco de estas propuestas. La ministra ayer se comprometió a evaluarla, a analizar cada una de las propuestas y ver cuáles las puede impulsar y cuál puede, ¿no es cierto?, indicar en este caso o ponerle urgencia respectiva. ¿Mm? Muy bien, pues diputado Melo, le agradecemos enormemente por el contacto. Atentos estaremos a estas iniciativas que tendrán tramitación acá en el Parlamento. Que esté muy Sí, bien. muchas gracias y bueno, gracias por la invitación, siempre a disposición. Gracias. Gracias, que esté muy bien. Conversábamos entonces con el jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo, quien ya se reunió a puertas de la conmemoración del Día de los Trabajadores con la Central Unitaria de Trabajadores para revisar la agenda laboral.